conceptos en el ámbito de las ciencias sociales dentro del mundo occidental y voy a hablar también de varios ejemplos, en este caso, en el ámbito francés. La antropología psicológica y la antropología psiquiátrica, dos conceptos dentro del ámbito del pensamiento y bueno, pues también de las ciencias naturales. La antropología psicológica es una disciplina que estudia la relación entre la cultura y la mente humana, analizando cómo los factores culturales influyen en el desarrollo psicológico y la conducta individual. Se enfoca en entender cómo las diferentes culturas moldean la personalidad, las emociones, la cognición y la salud mental. La antropología psicológica, el objetivo al final es llevar a cabo una relación que hay entre la propia cultura, que es la antropología, que es el estudio de todas las culturas, con la mente humana. Cómo van desarrollándose esas culturas, esos grupos sociales humanos en la prehistoria, en el periodo prehistórico, un desarrollo psicológico, una conducta individual. Lo que intenta al final la antropología psicológica es entender cómo esas culturas se han ido moldeando a lo largo de la historia con una personalidad, unas emociones y una cognición y también, lo más importante, la salud mental para intentar entender cómo es el estudio del ser humano. La psique humana es de los órganos, el cerebro es un órgano muy complejo y muchos psiquiatras, psicólogos continúan estudiando y llevando a cabo nuevos estudios con el objetivo de ir perfeccionando y bueno, pues siguen ahí, continúan siendo un concepto, la mente, algo muy complejo para incluso los propios especialistas como para cualquier persona. La antropología psiquiátrica integra el saber de la antropología que estudia al ser humano en su contexto sociocultural, con la psiquiatría que se enfoca en los trastornos mentales, busca una comprensión integral del enfermo y su mente, considerando la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual del individuo, para ir más allá de los criterios del diagnóstico y fomentar el enfoque más completo y centrado de la persona. Claro, la antropología ya psiquiátrica es un pelín, es avanzar ya un pelín más, al igual que la psicología. Lo que pasa que, claro, integra al final el contexto sociocultural, que es igual que la antropología psicológica, es muy parecido. Lo que pasa que el problema es que la psiquiatría se enfoca ya en los trastornos mentales. Ya hay algo más ya, porque ya un psiquiatra realiza al final estudios relacionados con la mente, como la psicología, es verdad, y busca una comprensión integral del enfermo y su mente, considerando la dimensión biológica, psicológica, social, espiritual de cada persona para llevar a cabo una serie de criterios y fomentar pues, un enfoque más completo, centrado en la persona, con el objetivo de llevar a un concepto o un estudio mucho más empírico, porque ambas materias, psicología y psiquiatría, son dos de las materias que utilizan, bueno, pues el estudio de la mente con el objetivo de que cada persona pues tenga pues, una vida lo mejor posible, más acorde a lo que él quiera, para intentar comprender qué es el sentido al final de cada persona, porque claro, si fuéramos todos iguales sería un poquito lo mismo y no habría diferencias. Por ello, claro, la psicología y la psiquiatría lo que intentan es llevar a cabo estudios con el objetivo de que cada persona se encuentre lo mejor posible él mismo y también con el ambiente, primero individualmente y luego colectivamente. El espiritismo filosófico, o también denominado espiritismo, es una doctrina filosófica y científica codificada por el filósofo Allan Kardec, que por cierto, de Allan Kardec he hablado en una diapositiva, por si queréis ver a Allan Kardec, que postula la inmortalidad del alma, su evolución y su comunicación con los seres humanos a través de medios, fundamentándose en la observación de lo espiritual y la moralidad derivada de sus enseñanzas. Esta doctrina se contrapone al materialismo, a la primacía del espíritu y no a la materia y la interpretación del universo. Y, bueno, aparte de ello también integra, pues, o integrando además avances científicos, una visión evolutiva de la humanidad, porque el espiritismo filosófico lo que da mayor importancia es a llevar esa relación entre el ser humano y los espíritus que están más allá de la que sería el mundo del material, el mundo empirista, que se lleva con mediums, que se fundamenta en la observación de lo espiritual y la moralidad derivada de sus enseñanzas, que al final da mayor importancia al espíritu y al materialismo en torno al universo, y que lo que se intenta llevar a cabo son avances científicos y una visión evolutiva pues, de la humanidad. El espiritismo sociológico no es un término establecido. En realidad lo que alude es a la dimensión de la doctrina espírita del propio espiritismo filosófico que le impulsó el filósofo Allan Kardec, que aborda pues, fenómenos sociales, las leyes morales y la necesidad del progreso humano dentro de la vida social. Se centra en cómo influye y se ve influenciada por la colectividad, promoviendo un interés en el desarrollo social y criticando el egoísmo, buscando también la formación de un individuo y una sociedad más justas. Pero es que el espiritismo sociológico, para explicarlo, en realidad no es una doctrina, es casi una doctrina filosófica del espiritismo que llevó a cabo Allan Kardec,
Con el objetivo, lo que pasa que es verdad que el espiritismo sociológico se centra en fenómenos sociales, las leyes morales, la necesidad del progreso humano dentro de la propia vida social, que influye y cómo se ve influenciada individual y colectivamente por parte de cada persona. Lo que promueve el espiritismo sociológico es el desarrollo social y critican también el egoísmo, busca la formación de un individuo y una sociedad mucho más justas, que sean equitativas, iguales, con el objetivo de que no haya desigualdad. El espiritismo ético se refiere a la aplicación de los principios morales del espiritismo, como la caridad, el amor, la justicia y la responsabilidad, para guiar la conducta individual y colectiva, promoviendo la transformación moral y el bienestar social a través de las enseñanzas de los espíritus superiores y el estudio racional de sus doctrinas, según lo que expuso Alan Kardec. El espiritismo ético es recoger casi el término de tus principios morales, que sea la caridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, que sea una conducta individual o colectiva y que se promueve al final en común, transformándose en una moral, la moral sería en el bienestar social, pero todo ello cercano o acercándose siempre al ámbito de los espíritus superiores y el estudio racional también de sus doctrinas. Es lo que habló el propio Allan Kardec. El espiritismo moral se refiere al conjunto de principios éticos y morales que rigen de la doctrina espírita, que busca la transformación moral del individuo y su progreso espiritual a través de la práctica del amor, la caridad y la verdad, basándose en las enseñanzas de Cristo. Este enfoque moral se fundamenta en la creencia en la inmortalidad del alma, la comunicabilidad de los espíritus y de la existencia de leyes divinas externas e inmutables que guían el comportamiento hacia la perfección. El espiritismo moral es un conjunto de principios éticos y morales que lo que rigen la doctrina espírita, que es lo que busca transformar esa moral del individuo y su progreso espiritual a través de la práctica del amor, que es seguir a través de la caridad, la verdad, siguiendo pues, las enseñanzas de Cristo, con el objetivo de fundamentar que la creencia en que el alma es inmortal, que nos podemos comunicar los seres humanos con los espíritus, que existen leyes divinas e inmutables que no van a cambiar nunca, que están más allá de la perfección del mundo material y que según todo ello es lo que da lugar a que haya una perfección del comportamiento individual de cada persona, según el espiritismo. El espiritismo psicológico se refiere a la intersección entre el estudio de la espiritualidad y los fenómenos psicológicos. La psicología reconoce la espiritualidad como una fortaleza humana que ayuda a construir el sentido de la vida, la autoconciencia y la autotrascendencia. Este campo estudia cómo las creencias espirituales, prácticas y experiencias afectan al bienestar mental, la resiliencia, el sentido de propósito y la cohesión social. El objetivo del espiritismo psicológico es llevar a cabo un estudio de la espiritualidad con los fenómenos psicológicos empíricos o científicos, porque claro, la psicología reconoce la espiritualidad como la fortaleza humana, porque te puede ayudar a reconstruir o a construir tu propia vida, el sentido de la vida, en torno a la autoconciencia, la autotrascendencia, y luego, claro, lo que estudia son creencias espirituales, prácticas, experiencias que van afectando a el bienestar mental, la resiliencia, el sentido de propósito, la cohesión social, es decir, es un estudio casi eh, científico a la vez espiritual, que es unir religión con la materia psicológica que es empírica o que es científica. Y el espiritismo psiquiátrico no es un término oficial ni reconocido en psiquiatría, sino que se refiere a la aplicación de conceptos de la doctrina espirista a la salud mental o el intento de abordar enfermedades mentales a través de prácticas espiritas, como pueden ser las sesiones para contactar con espíritus o los pases espirituales, porque hay que decir que la psiquiatría, como su base es la ciencia y las terapias médicas para tratar trastornos mentales, el espiritismo lo que busca son explicaciones y curas a través de la comunicación con el mundo espiritual. Totalmente diferente, pero en realidad el espiritismo psiquiátrico en realidad no es una doctrina ni un pensamiento igual que el espiritismo psicológico. Lo que pasa es que el problema es que aborda las enfermedades mentales, la salud mental, con el objetivo de llevar prácticas espiritistas. Primero, porque la psiquiatría nada tiene que ver con el espiritismo, porque la psiquiatría es ciencia, empirismo, son terapias médicas que se llevan a cabo por trastornos mentales, y el espiritismo lo que busca son explicaciones y curas a través de la comunicación más allá del mundo real, que sería el mundo material, que sería con los espíritus, el mundo espiritual, el mundo pues, de las deidades. El espiritismo cristiano es un concepto que describe la práctica o doctrina que combina elementos del espiritismo, que se basa en la creencia en la inmortalidad del alma y la comunicación con los espíritus, con la interpretación del cristianismo. Se enfoca en Cristo como un modelo de perfección moral y en la aplicación de su moral como ley divina, pero rechaza dogmas teológicos cristianos como la divinidad de Cristo y el pecado original, y en su lugar promueve la reencarnación, la ley causa-efecto y el progreso espiritual a través del sufrimiento y las buenas obras. El espiritismo cristiano en realidad lo que recoge son casi las doctrinas del
espiritismo de la religión, porque se basa en que el alma es inmortal, que la comunicación con los espíritus, la interpretación del cristianismo es lo que se basa más o menos, porque al final la religión sí que se puede acercar al mundo espiritual y relacionado con el mundo de Dios, de Cristo, de la religión, que son las ideas que no se encuentran en el mundo de los sentidos, que son ya en las ideas que tengamos nosotros en nuestra mente, como hablan ya los filósofos desde la época de Platón y tal, junto con Aristóteles. Entonces, hablando de ello, Cristo, claro, es el modelo de perfección moral y la aplicación de su moral como ley divina, pero el problema es que esto rechaza dogmas teológicos cristianos como la divinidad de Cristo, el pecado original, promueve la reencarnación, la ley causa-efecto, el progreso espiritual a través del sufrimiento y las buenas obras que realizamos cada persona. Y en torno a la psicología transpersonal, esta área de la psicología humanista explora estados de conciencia superiores y experiencias trascendentales, alineándose con los objetivos de la autotrascendencia de la espiritualidad. Es casi llevar a cabo una psicología humanista en torno al estudio del ser humano con esa conciencia que ya algo superior, las experiencias trascendentales que tengamos nosotros independientemente, pero claro, bueno, se une o alienándose con los objetivos de la autotrascendencia de la espiritual, es decir, que se acerque incluso a los espíritus, al mundo que sería más allá de los sentidos o más allá del mundo sensible, que sería lo que tú no ves a través de tus sentidos, o tocas, o el tacto, o hueles, porque ya, claro, cada persona tenemos nuestras propias ideas. El problema es que luego ya cada uno, pues bueno, ya vamos pensando, que es lo que luego muy bien recogió el cristianismo, y esto lo digo yo siendo historiador, en torno a las ideas platónicas, de esa dualidad del pensamiento platónico, alma, cuerpo, espíritu, cuerpo. Lo que pasa es que en realidad en Platón no es espíritu, es alma y cuerpo. Luego la religión lo hizo espíritu, cuerpo y alma. La filosofía humanista es una corriente de pensamiento centrada en el valor, la dignidad y el potencial del ser humano que enfatiza la razón, la ciencia y la experiencia como principales fuentes de conocimiento y dirección para la vida, rechazando las explicaciones sobrenaturales. Surgía inicialmente en la Europa del siglo XIV, que fue con el humanismo renacentista, que recuperó la cultura grecorromana o grecolatina, también se puede denominar, ha evolucionado de diversas formas contemporáneas. Entre ellas, el humanismo secular, manteniendo siempre una perspectiva antropocéntrica que busca el desarrollo integral del ser humano y el progreso de la humanidad. La filosofía humanista lo que se centra es en que el ser humano es el centro del universo. Porque el ser humano tiene un valor, tiene una dignidad, un potencial, tiene una razón, tiene ciencia, tiene experiencia, a través de sus conocimientos y de la dirección de su propia vida, y que se rechazan todo lo que sea sobrenatural. Si en la Edad Media era Dios el centro del universo, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, el humanismo cambia y ya el ser humano es el centro del universo. Es verdad que las dogmas o las doctrinas religiosas seguían teniendo mayor presencia si bien entró al siglo XVIII con la Ilustración, pero en el siglo XVIII seguía y en muchos países del sur la religión tuvo un papel destacado hasta bien ya entrado ya el último tercio del siglo XX, como es el ejemplo de Portugal, España y Grecia. Italia algo menos, pero también. La sociología humanista es un enfoque de la sociología que considera a los seres humanos y sus experiencias como el centro del estudio social, priorizando la dignidad, los valores y la capacidad de decisión individual y colectiva en el entendimiento meramente positivista o determinista de la sociedad. Se enfoca en los significados de las experiencias humanas en contextos reales, el desarrollo personal y la creación de una sociedad más humana a través de la razón y el respeto. La sociología humanista lo que se centra es que el ser humano está en el centro del estudio, que prioriza, que tiene dignidad, valores, capacidad de decisión, de ser individual o colectiva, en el entendimiento meramente positivista o determinista de cualquier sociedad. De ahí que luego, claro, todo ello, los significados de las experiencias humanas, pues, contextos reales, el desarrollo personal propio, la creación de que una sociedad más humana, ¿cómo? Pues que sea mucho más a través del respeto, de la razón, de que sea pues, una razón o una sociedad pues, casi justa, pero que tengamos siempre el entendimiento. El problema es que cada persona tenemos nuestra propia visión y siempre hay disputas. Eso no quiere decir que se pueda debatir incluso sin disputarse y sin gritarse y sin hacer nada de la manera de entender cómo somos los humanos. La ética humanista es un enfoque filosófico que coloca al ser humano y su bienestar en el centro, fundamentando las decisiones morales en la razón, la empatía y la responsabilidad social, en contraste con sistemas autoritarios o dogmáticos. Sus principios incluyen la dignidad y la autonomía individual, la búsqueda de la verdad y el conocimiento y un compromiso con el progreso global, la felicidad humana y la mitigación. La ética humanista es una corriente filosófica que el objetivo pone es que el ser humano esté en el centro y que su bienestar sea lo más importante, es decir, poner al ser humano y su bienestar en el centro.
con el objetivo de llevar a cabo decisiones morales en torno a la razón, la empatía, la responsabilidad social de cada uno, que es todo lo contrario a los sistemas autoritarios o dogmáticos. ¿Qué es lo que incluye al final la ética humanista? La dignidad, la autonomía individual, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y un compromiso con el progreso global, la felicidad humana y la mitigación. Es verdad que tenemos que ser todos muy respetuosos entre todos nosotros con el objetivo de llevar a cabo una felicidad humana conjunta, primero individualmente y luego colectivamente. Esto no quiere decir que haya que hacer feliz a todo el mundo, no. Es que tú te tengas que sentir bien primero y luego hacer feliz a los demás. La moral humanista es un sistema ético que se basa en la razón, la empatía y la naturaleza humana para determinar lo correcto o lo incorrecto, rechazando las explicaciones trascendentes o sobrenaturales de la moralidad. Se enfoca en la dignidad, la interdependencia y la autorrealización de las personas, en la cual promueve ahí la justicia social, el respeto mutuo y la responsabilidad hacia los demás y también al planeta. Que la moral humanista es casi lo mismo, con el objetivo de llevar a cabo una serie de conceptos en torno a la ética. La razón, la empatía y la naturaleza están basados en la ética, en la filosofía, en la historia y en el arte, con el objetivo de entender qué es aquello que es bien o mal, correcto o incorrecto, y evitando llevar a cabo la moral sobrenatural, pues en torno a eso, las explicaciones trascendentes, sobrenaturales de la propia moralidad, porque nosotros tenemos una serie tenemos dignidad, interdependencia al final, una autorrealización en torno a cada cual cómo nos relacionamos, cómo nos autorrealizamos, cómo promovemos la justicia social, el respeto mutuo entre todos, la responsabilidad hacia los demás, primero tú, luego los demás y luego ya el resto que sigue el planeta. Pero eso siempre contigo. Pero claro, la felicidad tampoco es que se vaya a conseguir. Hay que ser feliz, hay que hacer feliz a todo el mundo, no. Porque la felicidad es algo muy difícil y muy complejo en el ámbito de las ciencias sociales, incluso en otro tipo de ámbitos también. Tres ejemplos franceses. Léon Denis fue notable filósofo espirista francés junto a Gabriel Delan y Camille Flammarion, uno de los principales exponentes del espiritismo después de la muerte del principal precursor como fue el filósofo Alain Kardec. Gabriel Delan fue escritor y espiritista francés, un importante defensor del espiritismo como ciencia, y Camille Flammarion fue astrónomo y divulgador francés, conocido por sus obras de popularización de la astronomía, de las atmósferas terrestres y del clima al alcance del público en general. Una de las obras es Astronomía Popular de 1880. Son figuras que siguieron las corrientes de Allan Kardec, que fue el espiritismo, porque el espiritismo kardecista es una doctrina que se basa en la creencia en la inmortalidad del alma, la reencarnación y la comunicación con los espíritus y estudia la interacción con el mundo espiritual y el físico. Pues el espiritismo kardecista, al final, el espiritismo es casi un estudio de si nos reencarnamos, cuándo llega el alma y hacia dónde va el alma, la inmortalidad del alma, lo que habla mucho al final el pensamiento de la religión. El objetivo al final de entender lo que es la manera de llevar a cabo la estructura del espiritismo está muy relacionado con la religión, porque claro, la religión, y se pregunta, bueno, ¿y qué hay más allá si alguien es, bueno, cualquiera que sea creyente, incluso a lo mejor hasta, porque claro, de Dios seas creyente, ateo, agnóstico, laico o cualquier otro tipo de, o teísta, por ejemplo, cualquier otro tipo de concepto, siempre se va a hablar del concepto de Dios. Entonces el problema es que el espiritismo, con Leon Denis, Gabriel Denean, Camille Flammarion, siendo pues filósofos, científicos, divulgadores que dejaron huella en cómo popularizar al final, entender el mundo terrestre con el mundo espiritual. La psicología tecnológica estudia la interacción entre la tecnología y la psicología humana, abarcando pues, tanto el impacto psicológico de uso de la tecnología como la dependencia digital y el aislamiento social, como el uso de herramientas tecnológicas en la práctica psicológica, incluyendo la teleterapia, la realidad virtual, la inteligencia virtual y otras aplicaciones para la evaluación, el tratamiento y el desarrollo de intervenciones psicológicas. El objetivo al final de la psicología tecnológica es llevar a cabo ese estudio entre la tecnología, la psicología humana, porque provoca un impacto psicológico de uso de la tecnología, como que somos dependientes digitalmente actualmente después de los últimos 20 años y puede provocar aislamientos sociales. El uso también de herramientas tecnológicas en la práctica de la psicología, por ejemplo, puede ser así, que incluye la teleterapia, la realidad virtual, la inteligencia virtual y otras aplicaciones para la evaluación, el tratamiento y el desarrollo de intervenciones psicológicas. Hoy en día, si quieres hablar con alguien, no es como antes, que puedes hablar con el WhatsApp, pones función hablar, videollamada, y eso sería ya un ejemplo ya de que puedes interactuar con estos últimos años entre 2020 y 2021. Eso el problema luego puede provocar, pues,
generar efectos negativos en la psicología humana. La sociología tecnológica o sociología de la tecnología es una rama de la sociología que estudia las complejas interacciones entre la tecnología y la sociedad, analizando los factores sociales, culturales, políticos y económicos que dan forma a la evolución de la tecnología y cómo a su vez la tecnología transforma a la sociedad. Se enfoca en la implementación social, las apropiaciones tecnológicas, las comunidades virtuales y las implicaciones sociales de la innovación, yendo más allá de una visión determinista para considerar la tecnología como un producto de construcciones sociales. Es verdad que al final la sociología tecnológica, el estudio es estudiar la tecnología, la sociedad, analiza los factores culturales, políticos, sociales, económicos, que van dando forma, pues eso, a la evolución de la tecnología y cómo a su vez la tecnología transforma también la sociedad. Es decir, la tecnología evoluciona, la sociedad queda transformada por la propia tecnología y a partir de ahí ya se implementa una manera socialmente de apropiaciones tecnológicas, comunidades virtuales, implicaciones sociales en torno a la innovación, porque lo que al final lleva a cabo la sociología tecnológica es una visión determinista mucho más eh, radical, incluso se podría decir, en torno a la tecnología, pero como producto de construcciones sociales. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial sea el que acabe con la sociedad humana. La sociedad humana va a acabar ella misma, y esto lo digo yo siendo historiador, ellos mismos, por intentar llevar a cabo ciertas cosas de inteligencia artificial mucho más potentes y radicales de lo que sería incluso en torno al ser humano. Hablando de ello es que no es que se diga, no es que la inteligencia artificial va a acabar con muchas formas de entender el mundo de los últimos 50 años. Acabar, no, lo que va a llevar a cabo son algunas soluciones más sencillas. El problema es que quien lo haga, que es el ser humano normalmente, puede que sea el que acabe con la misma especie porque a lo mejor tenga intereses, a lo mejor, pues algunas personas, pues estructuras económicas, pues que les interese pues tener mayor rentabilidad económica, por ejemplo, o mayor rentabilidad tecnológica, y que con que haya 4, 5, 10 personas sobra en el mundo y no hace falta tener a mucha gente. Esto no quiere decir que en torno a la pandemia o a otras cosas se diga, no, nada tiene que ver. Si el ser humano utiliza, que es el ser humano que utiliza ciertas cosas, las estructuras al final son muy extrañas. Yo lo digo siendo historiador, es como que, quién sabe, porque claro, todo el mundo decimos que el murciélago tal, y echamos la culpa a los animales o a comer el pangolín, como pasa en, pues en Oriente, sobre todo en China, sobre todo en la cultura china. Pero quién sabe si ha sido el ser humano el que ha ido modificando los virus con el objetivo de los últimos 25 o 30 años para llevar a cabo un control sobre la población que antiguamente hace 500 años se llevaba a cabo a través de la religión. Hoy en día puede ser a través de la tecnología, controlar al ser humano pues a través de la tecnología, a través de epidemias graves, pueden ser problemáticas, algunas figuras, pero bueno, eso no quiere decir que a veces muchas de las maneras que estamos haciendo, como estamos calentando el planeta, pues al final muchos de los virus que estaban congelados también se pueden abrir y aparecer y provocar pandemias o epidemias que afecten a nosotros por no tener pues, vacunas o antivirales de los más correctos. La historia de la tecnología es el relato del desarrollo de herramientas y técnicas desde artefactos de piedra y el descubrimiento del fuego en la prehistoria hasta la era digital actual, que viene marcada por la inteligencia artificial y las redes sociales. Esta evolución está compuesta por etapas claves como la edad de piedra y los metales, la edad media fue la invención de la imprenta, la revolución industrial es hasta lo que llegó, el acelerado siglo XX con la electrónica, la exploración espacial y el siglo actual de revolución científico-tecnológica. La historia de la tecnología es un estudio desde la prehistoria, pasando por el saber, la cultura también y toda la manera de entender, hasta hoy en día, cambiando los artefactos de piedra más o menos y metal por unos artefactos mucho más sofisticados en torno a la inteligencia artificial, las redes globales, sociales, que son al final lo que han dado lugar a un cambio en los últimos 20 años radical. Es que claro, si tú ves hace 20 años cómo era el mundo o como hoy en día, pues parece que ha pasado mucho y tampoco ha pasado tanto, pero bueno, la situación es que cada vez vamos a mejora en el ámbito de la tecnología. La filosofía tecnológica es una disciplina que estudia la naturaleza de la tecnología, su desarrollo y sus profundos impactos en la sociedad, la cultura y la existencia humana. Analiza cuestiones éticas, sociales, existenciales, derivadas del uso
y la creencia de artefactos tecnológicos, abordando desde la definición de la tecnología hasta el análisis crítico de sus fines, riesgos y la influencia que ejerce en la configuración de nuestro mundo. Porque la filosofía siempre va a ser crítica, porque es una disciplina que lleva a cabo todos los impactos que pueden provocar ese ámbito tecnológico en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra existencia humana, en nuestra forma individual, existencial, de cómo vamos utilizando en el ámbito ético, social, en la creación de nuevos artefactos tecnológicos mucho más sofisticados poco a poco, incluso en cómo definir la propia tecnología hasta llevar a cabo propios filósofos un análisis crítico de la propia sociedad con una serie de fines, riesgos e influencias que pueden llevar a cabo a cómo pues, se puede configurar el mundo en el futuro. La literatura tecnológica abarca tanto las obras creadas por un medio digital, que sería la ciberliteratura, como la forma en que la tecnología impacta y modifica la literatura tradicional en cuanto a su creación, publicación, distribución, consumo y hasta temática. Incluye la literatura digital interactiva y multimedia, la influencia de las redes sociales en la difusión literaria y la representación de la tecnología en tramas narrativas. Hoy en día, la literatura a lo mejor hace 100 años eran libros, o en la actualidad ya pues se pueden llevar a cabo en los ebook, que son libros electrónicos, o llevarlas a cabo en un medio digital que sería la ciberliteratura, que se publique en las redes sociales, que se publique, por ejemplo, a lo mejor que hables de un tema o de conceptos y lo publiques en las redes sociales y ahí ya tengas una manera de entender lo que es cada concepto. Porque claro, es una difusión ya literaria y la representación de la tecnología en tramas narrativas pues mucho más sofisticada. A lo mejor hace 50 años existían mucho más libros porque la tecnología en España era pues algo rudimentaria. Hoy en día pues ya prácticamente España se parece al continente europeo. Y el arte tecnológico, el arte digital, es una forma de expresión artística que utiliza la tecnología digital como medio principal de creación, exhibición o ambos, a través de herramientas y software informáticos. Los artistas pueden crear obras en diversos formatos, como imágenes, animaciones, vídeos, instalaciones interactivas o arte generativo, expandiendo las fronteras de la creatividad y transformando la manera en que el arte se produce, distribuye y experimenta. Claro, al final, la manera de entender es eso, ya el arte tecnológico digital es una manera de entender, pues eso, a través de imágenes, que se mueven, animaciones, vídeos, instalaciones interactivas, el arte generativo, el software, cómo llevar a cabo esos software informático, las herramientas mucho más sofisticadas para a lo mejor llevar a cabo una obra que hizo Velázquez en su momento, o Zuluaga, o Joaquín Sorolla, o cualquiera, que bueno, tenían una serie de técnicas muy sofisticadas desde el siglo XIX, pero que hoy en día pues, son a lo mejor algo más rudimentarias y en la actualidad, bueno, pues se lleva a cabo un arte tecnológico mucho más sofisticado con el software, con vídeos, cómo instalas una manera de entender o esas instalaciones interactivas, el arte generativo y vas expandiendo y expandiendo y se va produciendo, distribuyendo y experimentando por parte de los propios artistas. Ética tecnológica es el conjunto de principios morales y normas que guían el diseño, desarrollo, la implementación y el uso de tecnologías para asegurar que respeten la dignidad humana, los derechos fundamentales y el bienestar social, al mismo tiempo que se minimizan los daños, la discriminación y los riesgos. Busca equilibrar el avance tecnológico con la responsabilidad y también la justicia, abordando desafíos como la privacidad de los datos, la equidad en la inteligencia artificial y el impacto ambiental de las innovaciones. La ética tecnológica lo que intenta llevar a cabo es una serie de normas bueno, principios morales con el objetivo de guiar el diseño, desarrollo, la implementación y el uso de tecnologías, en el cual se puedan asegurar pues, la dignidad humana, los derechos fundamentales, el bienestar social, siempre que y minimizar los daños, discriminar, evitarlo, porque hay muchas veces que en la discriminación en las redes sociales se empiezan a enzarzar e insultar sin sentido, los riesgos, pues eso es lo que hace, es decir, la discriminación. Pues incluso una palabra que a lo mejor no guste puede discriminar y psicológicamente afectar y a lo mejor el otro responde en las redes sociales, en Twitter, y eso provoca al final que queden en peleas y bueno, que es que hoy en día las redes sociales son muy peligrosas, hay que entenderlas, porque incluso hasta criticando a la gente por decir tu historia y porque eres historiador, te pueden hasta criticar por cualquier cosa, porque ya sabemos que hoy en día las redes sociales es el ámbito, el tema donde se puede criticar. Ya la televisión ha ido poco a poco evolucionando hacia las redes sociales, pues donde existe hoy en día, pues eso. Y lo que debemos de hacer todas las personas es un avance tecnológico con responsabilidad y con justicia, privatizando los propios datos nuestros, una igualdad entre la inteligencia artificial y también el impacto ambiental de las innovaciones, evitar que perjudiquen las nuevas tecnologías al planeta o al medio ambiente. La moral tecnológica se refiere al conjunto de principios, valores, normas que guían el desarrollo de las tecnologías para el beneficio humano, considerando sus implicaciones sociales y evitando daños. Se ocupa de las decisiones éticas y las consecuencias sociales que surgen de la innovación tecnológica, abarcando temas como la privacidad, la equidad, la responsabilidad
y la dignidad humana en un mundo cada vez más digitalizado. Lo mismo pasa con la moral que con la ética. El objetivo es que se desarrollen bienestar por parte de cada persona, evitar criticar los daños, discriminar también. Que se puede criticar, está bien, claro que sí, pero lo que no se puede es discriminar a la gente porque hable de una manera o de otra, porque luego no sabes si le afecta o no le afecta eso. Y ya sabemos que las redes sociales no es la vida real, sí, porque todo ello puede evitar a lo mejor que se eviten daños, implicaciones sociales también, que todas las decisiones éticas y las consecuencias sociales que surgen de la innovación tecnológica, bueno, abarquen al final los temas en torno a la privacidad, la equidad, la responsabilidad y la dignidad humana en un mundo que es mucho más digitalizado y que cada vez vamos a esa manera de entender por la inteligencia artificial. Yo luego a repetir, la inteligencia artificial no es un problema, es algo además novedoso y muy positivo para la sociedad. El problema es cómo la cree el ser humano. Y la teología tecnológica se refiere al estudio teológico que reflexiona sobre el impacto y la relación de la tecnología en la fe, la cultura y la sociedad contemporáneas, buscando entender cómo los avances tecnológicos afectan a las estructuras de lo sagrado y cómo el mensaje cristiano puede transmitirse y vivirse en la era digital. También puede aludir a la idea de que la tecnología misma, con su lógica y sus estructuras, se han convertido en un nuevo templo donde se manifiestan fenómenos similares a lo divino. Bueno, pues la teología tecnológica es mezclar el pensamiento de religión, tal, con el objetivo de los avances casi de una fe, una cultura, una sociedad contemporánea, para acercarse a las novedades y a lo novedoso que sería la tecnología en el pensamiento de la religión. Eso no quiere decir que, claro, al final hoy en día cualquiera seas o pienses de una manera, tienes móvil. Y el objetivo, lo que quiere hacer la teología tecnológica es que todos esos mensajes se transmitan, se vivan en la era digital, pero claro, también con una lógica, con unas estructuras que se puedan manifestar en ese nuevo templo, como hablan ellos, de fenómenos similares a lo divino. Es decir, es como casi, para resumir, la teología tecnológica es acercarse al mundo de la religión y al mundo tecnológico de la vida actual, ya está. La antropología tecnológica o digital es la disciplina que estudia la relación entre seres humanos, sus culturas y las tecnologías, es decir, la tecnología impacta y es creada por las sociedades. Se enfoca en los motivos y consecuencias del aumento tecnológico, analizando los patrones de comportamiento, las nuevas necesidades, los valores y las formas de vida que surgen en la era digital. La antropología tecnológica es unir al final un estudio de los seres humanos, las culturas de la tecnología en el ámbito de la tecnología, porque la tecnología impacta en las sociedades actuales, después de los últimos 20, 25, 30 años como mucho, y que es que las sociedades son las que crean la tecnología y afecta al final a diferentes materias en la actualidad. Se enfoca en los motivos y consecuencias del aumento tecnológico, analizando pues, los patrones de comportamiento, las nuevas necesidades, los valores y las formas de vida que surgen en la era digital. Porque la antropología al final lo que puede hoy en día cualquier antropólogo con ese ámbito tecnológico puede estudiar cómo vivían antiguamente los propios humanos de la prehistoria y trasladarlo al pensamiento actual. Y con esa tecnología pues hasta súper sencilla para entender, o que sea más sencilla para comprender al final por parte del resto de la población. La biología tecnológica o biotecnología es un campo interdisciplinario que combina la biología con la ingeniería y otras ciencias para utilizar organismos vivos, células o moléculas para desarrollar productos y procesos tecnológicos que mejoren la calidad de vida como nuevos medicamentos, alimentos, que sea alimentación o materiales. Implica la aplicación de herramientas computacionales, genéticas y moleculares para investigar y manipular sistemas biológicos, abordando desafíos globales en la salud, agricultura y también en la sostenibilidad. En torno al final al ámbito de eso, es verdad que dicen que la biología tecnológica pues, es un peligro porque a lo mejor el ser humano si actúa con o que no haga lo correcto, puede provocar que se hagan virus, pero es raro porque los científicos normalmente tienen una serie de herramientas que evitan eso. Que puede haber incluso conspiranoicos y conspiraciones siempre, siempre. Que lo del COVID a lo mejor está relacionado con esto, pues es que tampoco, porque es que la biología tecnológica lo que intenta es llevar a cabo el ámbito de las ciencias naturales con las ciencias como la ingeniería o otro tipo de ciencias científicas, con el objetivo de organismos vivos, utilizarlos, células o moléculas para desarrollar nuevos productos o procesos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de las personas. Es decir, a lo mejor vivir mejor se puede vivir o en si hay nuevos desarrollos que a lo mejor la gente viva más años, que a lo mejor pues otras las generaciones anteriores, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que se puedan llevar a cabo una serie de estructuras que puedan también poner en peligro a la propia humanidad.
La cultura tecnológica es el conjunto de conocimientos, valores, destrezas y comportamientos que una sociedad o grupo de personas comparte en relación con la tecnología, incluyendo en cómo la adoptan, usan e interactúan con ella. Implica no solo usar la tecnología, sino comprender su impacto, aprovecharla de forma crítica y responsable para el beneficio individual y social, siendo fundamental para el desarrollo e innovación. La cultura tecnológica en realidad es un estudio de todos los valores, conocimientos y destrezas y comportamientos que tenemos individualmente o como colectivo, como sociedad, que vamos compartiendo esa relación de un grupo de personas, pues en relación con la tecnología, cómo la van adoptando, cómo la usan, cómo la interactúan con ella. El problema es que hay que utilizar la tecnología con cabeza, porque a veces la utilizamos sin cabeza. Porque hay una tecnología que comprendemos luego, por ejemplo, no solo tenemos que utilizar la tecnología, sino comprender su impacto, aprovecharla de forma crítica, responsable para el beneficio individual, también social, colectivo, siendo fundamental para el desarrollo e innovación. Cuando se dice ahí incluso que hoy en día es que hay que criticar, sí, sí, que hay que hacer una crítica en torno a todo el ámbito. Pero el problema es que como somos las personas tan individuales, al final hacemos la tecnología tan mal que es que incluso hasta podemos perjudicar a cualquier persona que nos vea o incluso que nos escuche o que escuchemos a otra persona o que digamos algo que no tengamos en la mente. Y como ya somos tan, eh, como especie, no sabemos la manera de comprender al otro y porque luego encima, cuando intentamos hablar, puede ser que el ser humano meta hasta la pata en alguna estructura de entender, la tecnología es peligrosa, sí, pero si la utilizamos peligrosamente, pues es mucho más peligrosa para toda la humanidad. Si tú la utilizas correctamente y ayudas al ser humano a que el ser humano evolucione y que haya tecnología, pues sí es muy positivo. Yo repito que la inteligencia artificial, o ya lo repetí en este vídeo, es lo mejor que pueda pasar a una sociedad casi digitalizada y posindustrializada. El problema es los mecanismos que quieren utilizar los seres humanos. La evolución tecnológica se refiere al proceso continuo de desarrollo, innovación y mejora de las técnicas, herramientas y sistemas utilizados para los humanos para transformar su entorno y satisfacer sus necesidades. Este proceso abarca desde las primeras herramientas de piedra hasta los sistemas de inteligencia artificial actuales y tiene un impacto negativo en la sociedad y la economía. Pero la evolución tecnológica es como la evolución histórica. La historia de la tecnología es una evolución que va con desarrollo, innovación, mejora en torno a las técnicas, herramientas y sistemas que los hemos utilizado los humanos y hemos ido evolucionando a lo largo de nuestro periodo histórico, que se van transformando dependiendo del entorno. Pues en la prehistoria la novedad eran las piedras para cazar, para intentar alimentarse, el fuego, y a partir de ahí, pues hoy en día ya el fuego se utiliza pues de otra manera. Sigue existiendo, pero ya hay otras necesidades, ya son totalmente diferentes. De ahí que, claro, si tú empiezas en la prehistoria con el ámbito de la piedra, los metales y los huesos que hacían nuestros antepasados, hoy en día ya existe la inteligencia artificial que puede tener un impacto negativo en la sociedad, puede, no quiere decir que, puede, que sea un impacto negativo y va a romper a la sociedad pues, por completo, ¿no? Y a la economía también. La economía tecnológica se refiere principalmente a la economía digital, que describe el conjunto de actividades económicas influenciadas y transformadas por las tecnologías digitales, incluyendo la digitalización de negocios, el comercio electrónico, el Big Data y la inteligencia artificial. También puede interpretarse como la economía de la tecnología, que es una rama de la ciencia económica que estudia la tecnología misma y sus impactos en la producción y el consumo, utilizando herramientas de análisis como la inteligencia artificial. La economía tecnológica en realidad lo que describe es la economía digital, que lo que intenta llevar a cabo es una serie de actividades económicas con el mundo que le rodea y que le toca en la actualidad. Si hay una tecnología mucho más sofisticada, el resto de materias se tienen que ir adaptando a la tecnología actual. Porque eso va llevando a cabo, bueno, pues hoy en día los negocios son ya casi digitales. El comercio electrónico, el Big Data, la inteligencia artificial, pero claro, si luego lo puedes entender tú como una ciencia dentro de la economía de la tecnología, como ciencia económica, que estudia la tecnología misma y sus impactos en la producción y el consumo, y los métodos en torno a las herramientas que va a utilizar en torno a un análisis como la inteligencia artificial, que es al final el objetivo de entender cómo la economía tecnológica se va adaptando, pero es que todo se va adaptando. Todas las materias de las ciencias sociales y de otras se van adaptando al ámbito de la tecnología en la actualidad. La filosofía económica es una rama de la filosofía que reflexiona sobre fundamentos, métodos y valores de la economía. La filosofía económica lo que intenta llevar a cabo es un estudio en torno a el pensamiento con la economía, cómo ha ido abordándose y cómo ha ido evolucionando la economía en la filosofía. Por ejemplo, bueno, pues hay tantos especialistas que han abordado, pues, economistas como Adam Smith, David Ricardo, también podríamos nombrar a Stuart Mill, y bueno, otros tantos que han ido abordando pues, ese pensamiento de la filosofía con los métodos
y valores y fundamentos económicos. La literatura económica abarca todos aquellos libros, textos y estudios que analizan los fenómenos económicos desde diversas perspectivas, desde los clásicos de la economía hasta obras contemporáneas sobre finanzas, desigualdad y sistemas económicos. Y bueno, ahí pues, se podía nombrar a Adam Smith también, a Karl Marx y a otros tantos. La psicología económica es una disciplina que estudia las emociones, cogniciones y factores sociales que influyen en las decisiones económicas de las personas. Es como si hay una crisis, pues puede afectar a nosotros en nuestra emoción, ah, pues no puedo pagar esto, o en nuestra mente, ay, si no llego a fin de mes, o los factores sociales que pueda, a lo mejor no puedo quedar, porque no tengo el dinero suficiente para salir, porque no tengo en esto no cobrado, bueno, pues la situación va modificándose dependiendo, bueno, pues de nuestras propias emociones, condiciones y factores sociales que van desarrollándose individualmente y luego también colectivamente. La sociología económica es una disciplina que analiza los fenómenos económicos desde una perspectiva social, que es el estudio al final de un conjunto, ya sea una región, un municipio, un estado, y cómo nos va afectando económicamente a, por ejemplo, a un país. La ética económica es la aplicación de principios morales a la actividad económica, analizando la justicia y el bien común en la toma de decisiones y el funcionamiento de los sistemas económicos. La ética económica en realidad al final es una filosofía de la moral con el objetivo de que si nosotros somos justos y aplicamos bien el bien, bueno, aplicando bien el concepto correcto o el bien, va a haber una economía pues lo más acorde, lo más sencilla posible y a lo mejor no puede afectar al resto de la población, pero siempre va a haber a mucha gente que quede afectado en los sistemas económicos. La moral económica se refiere al análisis del impacto de los valores, normas y principios éticos en las prácticas económicas, que es lo mismo. Todo lo que nos impacta en los valores, normas y principios que tengamos nosotros en el ámbito de la ética puede provocar pues, que afecten a las prácticas éticas si no nos comportamos acorde a nuestros principios morales y éticos. La psicología humanista es una corriente dentro de la psicología que se centra en la experiencia subjetiva del individuo, enfatizando la capacidad de las personas para la autorrealización y la búsqueda del significado de sus vidas. Surgió como una tercera fuerza en la psicología en oposición al conductismo y al psicoanálisis, buscando comprender al ser humano de manera holística y valorando los aspectos como la libertad, la creatividad y la responsabilidad personal. La psicología humanista lo que se centra es en el individuo, en el pensamiento subjetivo. Enfatiza al final la capacidad de las personas para autorrealizarse ellos mismos, vivir casi una búsqueda de significado de sus propias vidas, que recuerda mucho a ese existencialismo. El ser humano está por encima, el ser humano es el centro de la psicología, de la psiquiatría, de la filosofía, de la sociología, de la ética, de la moral, de otras maneras de entender. ¿Qué surge esto? Pues como una nueva corriente dentro del pensamiento, aparte del conductismo, el psicoanálisis, que lo que busca es comprender al ser humano de manera holística en su conjunto y valora los aspectos como que sea libre, la libertad, la creatividad, la responsabilidad personal y que cada cual haga lo que quiera, pero siempre con respeto al resto, que es lo que te habla al final la psicología, que la psicología y la psiquiatría están muy relacionadas con la ética y la moral y la filosofía, que no es tú tienes que hacer esto y ya está, no, no, tienes que llevar a cabo una serie de pautas con el objetivo de entender que el ser humano está en el centro y el centro es el ser humano. El ser humano es el que lleva a cabo una serie de ideas y ahí se van desarrollando. Igual que la psiquiatría humanista, que es un enfoque de la atención en salud mental que se centra en la experiencia individual del paciente. Ya no es el ser humano porque la psicología y la psiquiatría se centran en la mente individual del ser humano, porque reconociendo como un ser global con potencia de crecimiento, autorrealización y capaz y de dar sentido a su propia vida, es decir, que tiene una capacidad pues, para dar sentido a su propia vida, busca completar la intervención farmacológica, clínica, con una comprensión profunda de los sentimientos, valores y la singularidad de cada persona, promoviendo la autonomía, la dignidad del paciente en un contexto de respeto y empatía. La psiquiatría humanista lo que intenta llevar a cabo son pensamientos con el objetivo de entender individualmente al ser humano, cómo, luego ya con medicamentos, o a través de una intervención clínica, no hace falta que se den medicamentos antivirales porque el ser humano, porque la persona esté mal, porque hay psiquiatras que a veces no lo dan. Eso no quiere decir que se tengan que dar, porque luego cada persona tenemos una comprensión profunda de nuestros sentimientos, de nuestros valores, de nuestra singularidad. Y lo que intentan promover es la autonomía, la dignidad del paciente en un contexto de respeto y empatía, siempre respetar y ser empático con todo el mundo. El espiritismo literario no es un término establecido, pero se puede inferir que se refiere a la influencia o presencia del espiritismo en la literatura, especialmente en la época en que las prácticas espiritistas se popularizaron y tuvieron gran éxito entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
donde las ideas sobre el contacto con el más allá y la inmortalidad del alma se integraron en obras escritas. Eso está claro, como la filosofía o la historia, pero bueno, en realidad se llama la filosofía de la literatura. Este término puede usarse para describir cómo el espiritismo se convirtió en un tema o influyó en el desarrollo de ciertos personajes o movimientos literarios. Es que el espiritismo literario en sí no es una corriente, es una manera de entender, acercarse al mundo del más allá, de la inmortalidad del alma, para entender al final que cualquier escritor, si le viene inspiración, escribe sobre ideas espiritistas, cuentos o cosas así imaginarias, como diría. Y el espiritismo artístico hace referencia a la creencia de que el mundo espiritual puede participar en la creación artística, proporcionando inspiración y temas a los propios artistas. El término puede referirse al acto de la espiritualidad y el arte interligándose, donde el arte se convierte en un canal para explorar lo divino y conectar con la espiritualidad interior. También puede ser eso. Que es que al final, ¿qué es el espiritismo literario y el espiritismo artístico? Que son conectar casi el ámbito de cada persona, lo interior, el pensamiento, nuestras ideas, y plasmarlo en las obras. Y crear ese término de arte y religión, o pensamiento y religión, como sería, por ejemplo, el espiritismo filosófico, sociológico, psiquiátrico o psicológico, aunque nada tiene que ver. El problema es que la psiquiatría, la psicología y la sociología están más alejadas, no, bueno, se podría decir alejadas, pero no que están cercanas, porque la filosofía, la literatura y el arte sí que están cerca de ese pensamiento y por su cercanía. Pero vamos, que cada cual tiene su propia opinión y cada uno, bueno, pues tiene nuestra voz interior, como diríamos, tenemos una serie de maneras y vamos escribiendo y nos inspiramos y si queremos hacer una obra filosófica, histórica, literaria o artística, pues se va realizando poco a poco. Con ello finalizo, comento que si historia os he puesto este vídeo relacionado con el mundo cultural hay tres ejemplos en Francia, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.